Mi nombre es Olfrey Marta Tapia, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Hoy en la tarea paso 2, metodología de la investigación, vamos a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué es el proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un plan que desarrolla antes de la finalización de un proyecto de investigación. Su objetivo es presentar de forma metodológica y organizada un conjunto de datos e información sobre un problema para formular una hipótesis distinta a su resolución. Este tipo de investigación se lleva a cabo sobre la base de una metodología científica que les da rigor y validez, puede desarrollarse no solo en el área de la ciencia, sino también en diferentes áreas. El proyecto de investigación consiste en un plan de trabajo, actividad, donde se prevé la duración del proceso de investigación. De esta manera, el investigador trabaja de acuerdo con un cronograma que debe respetarse y cumplirse. Seguimos. ¿Qué es el planteamiento de un problema? Perdón. Planteamiento de un problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define y afina la estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. ¿Qué es la justificación? La justificación de un proyecto es un ejercicio argumentativo donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o proyecto y en ella el responsable del proyecto establece juicios razonables sobre el sentido, la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos sociales. En esta razón debe resaltar la importancia y pertinencia del trabajo. La pertinencia se relaciona con lo oportuno que es la investigación en el contexto en el que surge. Eh, ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad al respecto en el tipo de pregunta. La pregunta de investigación busca clarificar las ideas y darle una orientación y delimitación a un proyecto, permitiendo que el investigador construya desde su interés el eje articular de la investigación. La pregunta de investigación puede ser una afirmación, una interrogante acerca del fenómeno, en forma precisa y clara, de tal forma que ésta se desprenda de métodos de conocimiento de instrumentos. Tenemos pues, varias respuestas. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Estas preguntas se clasifican en cuantitativas. En las cuantitativas podemos ver las preguntas descriptivas, simplemente se tratan de cuantificar la respuesta en una o más variables. Estas preguntas pueden comenzar con las palabras qué es o qué son. Bueno, las preguntas comparativas buscan comparar dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable. Por ejemplo, dependiente. Estas preguntas suelen utilizar palabras como diferenciar y comparar. Pregunta de investigación basada en correlaciones. Hay que referirse a este tipo de pregunta de investigación cuantitativa como una pregunta de investigación basada en las relaciones de la palabra correlación. Debe ser entendida simplemente como una forma útil de describir el hecho. Este tipo de preguntas de investigación cuantitativa está interesada en las relaciones de casualidad, las asociaciones, las tendencias. Eh, eh, Cuanto a cualitativas, las preguntas de la investigación cualitativa son abiertas al final, evolutivas y no direccional. Estas preguntas tienden a buscar descubrir, explorar un proceso, describir experiencias, por lo general tratan de obtener conocimientos sobre determinados procesos educativos. Seguimos. ¿Cómo se formulan? Las preguntas de investigación tienen que cumplir tres condiciones indispensables. Primera, concisa. Lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Frases cortas y directas, nada de lenguaje pomposo o pretencioso. Alcanzable. La pregunta debe tener respuestas posibles y la recogida de datos para responder debe ser viable. Relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los beneficios e impactos que producirá
que produciría, perdón, responderlo a nivel teórico, empírico, social. Seguimos. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una idea que no puede ser verdadera, basada en información previa. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Normalmente se plantean primero las razones claras por las que uno cree que algo es posible y finalmente se pone en conclusión. ¿Qué son los objetivos de investigación? Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio, trabajo de investigación. También indica el propósito por el que se realiza una investigación. ¿Cómo se clasifican los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación se dividen en dos. Cognitivo, es decir, que busca adquirir conocimiento sobre alguna cuestión desconocida. Procedimental, es decir, que se busca no solo conocer, sino también saber hacer o proceder. Los objetivos procedimentales ponen en práctica los conocimientos, establecen un conjunto de acciones o formas de actuar para resolver problemas. Importancia de cada uno de los elementos dentro del proceso de investigación. Sin duda alguna para probar validez en una investigación se tienen que seguir todos los pasos, ¿sí? Y todos importantes, desde el planeamiento del problema, justificación, preguntas, clasificación de las preguntas, cómo se formulan las preguntas, objetivo de la investigación. Todo eso se tiene que hacer acorde si queremos tener realmente que nuestra investigación sea significativa o que resuelva lo que pretendemos al fin resolver o buscamos resolver. ¿Qué es la formulación del problema? Es la etapa donde se estructura formalmente la investigación. Yo diría que se divide en tres partes. Una, los objetivos. Pues se refiere a qué se plantea en la investigación. Preguntas. Se debe plantear a través de la pregunta el problema que se estudiará, algo muy importante. Y justificación como tercera, que son las razones de la utilidad del estudio, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y que vamos al final a beneficiarnos o qué solución o qué factores impactarían pues, positivamente dentro de un entorno. ¿Sí? Eso lo definiría como la formulación del problema. Espero haber sido un poco claro en mis respuestas.